Bueno, pues estamos con Pepe Loeches, ingeniero de grabación con gran trayectoria, gran amigo de nosotros. Gracias, Pepe, por aceptar esta invitación. Es una hemorragia de placer. Cuéntanos un poquito, Pepe, ¿cómo inicias tú? Para que la gente que nos ve en la página de internet sepa un poquito más de tu historia. ¿Cómo inicias? ¿Cómo inicia tu carrera en este medio musical y sobre todo en la ingeniería, por supuesto, ¿no? Pues mira, te voy a contar. Yo empecé muy jovencito. Empecé pues cuando tenía 15 o 16 años. La vez que estaba estudiando, empecé a trabajar en los estudios Hispavox. Empecé como ayudante. Y esto siempre surge pues de la misma manera. Tú empiezas de ayudante, te salen los dientes junto a un magnetofón, hasta que surge la oportunidad de que tú saltas a la mesa. Un gran salto, por cierto, de estar de ayudante a saltar a la mesa. Es impresionante el cambio, porque cuando estás de ayudante estás viendo todo muy fácil, ¿no? Pero cuando llega el momento de sentarte en la mesa delante de los mandos, es otro mundo, es otra cosa. Y ya te digo, empecé muy jovencito. Y allí estuve en Hispavox hasta, que fue donde empecé, hasta los años 69, que es cuando me marché a Inglaterra. Sí, en esa época, en ese momento, no había en realidad alguna escuela donde estudiar ingeniería, o sea, ¿te hacías en el camino? ¿O cómo fue tu aprendizaje ya más en lo técnico? ¿Fuiste aprendiendo en el camino o cómo fue esto? La manera más dura que hay. Bueno, realmente la más interesante. Como te digo, que te crezcan los dientes al lado del magnetofón es la manera de aprender. Además, yo me considero una persona afortunada porque yo he ido creciendo con la técnica. O sea, con los medios técnicos han ido a tal velocidad que yo empecé prácticamente grabando en mono. Sí, Luego vinieron las 2 pistas, luego vinieron las 4 pistas. Estoy hablando siempre en analógico, ¿no? sí. Luego 8, luego 12 y luego 24. Y luego ya 48 y O sea, luego ya... te tocó todo el crecimiento de la Sí, tecnología. sí, sí, lo viví todo. Y claro, quieras o no, eso es una escuela fenomenal, porque realmente es como la vida misma. La mejor escuela es, la mejor universidad es la vida, ¿no? Sí, 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 Y sí, verdad. entonces yo aprendí mi profesión ya te digo, en Hispavox, y aprendí, pues eso, crecí con la técnica. ¿Y en esa época quién grababas? O Era, sea, ¿cuáles eran los artistas en ese momento que... Pues en que... aquel momento, en los años que yo estuve en Hispavox, pues estaba Rafael, estaba Alberto Cortés, había grupos como Los Pasos, los Pequeñiques, Los Bravos, luego se grababa mucho flamenco también, muchas orquestas, porque antiguamente, debido a los medios que usábamos, pues claro, allí no había posibilidad de hacer lo que se hace hoy día con la técnica que tenemos, ¿no? Y era grabar todo, muchas veces la orquesta entera con la voz junto, ¿no? Porque trabajabas en estéreo, ahí no hay opción. Sí. Había Entonces, que coger bien el audio desde un sí, 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 principio sí, para exacto. poder hacerlo Y bien. entonces ya te digo, grabamos con artistas, pues, a Sara Montiel, Marujita Díaz, muchos grupos, mucho flamenco también. Y Ujú. era, realmente se aprendía muchísimo porque era eh, escuela de micrófono. O sea, tenías que buscar los sitios del micrófono para captar el sonido correcto, para que luego el balance pudiese ser, en la mesa lo pudieses hacer perfectamente, ¿no? Seguro. Porque eso va derecho a estéreo. Sí, sí, sí. Cuando vinieron los 4 pistas, aquello ya era un mundo, ¿no? Ya grababas todo tu ritmo en 2 pistas, a lo mejor grababas la cuerda y los metales en otras 2, y la voz ya en una pista. ¡Buah! Aquello era ya Sí, un un mundo. maravilloso, maravilloso. Y después de ahí, después de estar trabajando en este estudio, en Hispavox, Hispavox, te fuiste a Inglaterra. claro. Inglaterra, precisamente a qué fuiste. ¿Fuiste a ampliar conocimientos? ¿Fuiste a trabajar directamente por algún ofrecimiento? ¿Cuál fue tu visión a la hora de irte a Bueno, pues Inglaterra? te cuento, yo siempre he sido un culo inquieto en cualquier cosa que me he metido. Y entonces yo una vez que terminé mi servicio militar, que por aquel entonces era obligatorio, pues yo sabía que había más, ¿no? Porque yo, claro, había grabaciones que venían de Inglaterra, y veía la calidad, veía el tipo de sonido que había y me atraía mucho la historia. Perdón, de alguna otra forma la meca del audio, ¿no? Efectivamente, digámoslo así, ¿no? La meca del audio. Entonces, sin encomendarme a Dios y al diablo, cogí mi maletita y me marché a Inglaterra. Pero claro, yo ahí tenía un amigo que anteriormente había estado trabajando en Hispavox, un ingeniero inglés, que se llamaba Howard Barrow, y entonces me fui directamente a los estudios Pi Records, y entonces allí es donde me inicié otra vez. Yo tenía muy claro lo que iba. Y a mí no me importaba empezar otra vez recogiendo cables, fregando estudios, sea poniendo cafés. A mí me importaba. Yo sabía lo que quería y dónde iba. Hasta que una vez más me surgió la oportunidad. Porque en esto de la ingeniería del sonido siempre es lo que... Yo, vamos, todos los colegas que conozco siempre han saltado a la mesa porque ha fallado el ingeniero jefe o cualquier... ¿no? Y así ocurrió conmigo también. Antes de un año de estar yo allí, claro, yo ya estaba muy experimentado en grabaciones, ¿no? Y un día pues había una orquesta en directo con un cantante y el ingeniero que encargado de hacerlo pues se puso enfermo, no sé qué ocurrió, no me acuerdo exactamente qué ocurrió. Y el caso es que el manager
se puso muy nervioso y le dije, yo te lo hago. Y entonces me dijo, pues venga, si te atreves, tal. Y entonces hice aquella grabación y ya esto ya sabes lo que es, el boca a boca, Sí. y así inicié mi carrera allí y a los 2 años pues estaba muy bien considerado. Yo me considero siempre una persona afortunada porque lo mismo que crecí con la tecnología, en Inglaterra pillé la época dorada del pop, ¿no? Y entonces allí tuve la oportunidad de trabajar pues con Paul McCartney and the Wings, los primeros proyectos que hacían. Trabajé también con Stevie Wonder, también con Ringo Starr. Luego ya a nivel orquestal trabajaba con Tony Hatch, no sé, es que era tal variedad de gente con la que tenías opción de trabajar Sí. que me costaría mucho enumerarlos a todos, ¿no? Sí, bueno, y debe ser una experiencia maravillosa, digo, con Paul McCartney y toda esta gente que han sido, pues, pilares, ¿no? De la música pop Sí, y del sí. rock también, ¿no? Ajá. Wow, increíble. Y bueno, y después de esto, vuelves a España. ¿En qué Sí. año? ¿En el 70 y qué? Pero te quiero comentar antes una experiencia que tuve en Inglaterra muy positiva, ¿no? Yo a los 2 años, a los 2 o 3 años de estar en Inglaterra, trabajando en Pi, conocí a un personaje fantástico que sincronizamos muy bien los dos, simpatizamos, me cogí mucho cariño. Se llamaba Johnny Mercer, Ah, que era el que hacía las canciones para Frank Sinatra, Sí. para El Bing arreglista, ¿no? Crosby, Sí, sí, sí. sí, Moon River, Autumn Leaves, todo esto, ¿no? Bueno, y entonces él decidió grabar sus propios discos, sus propias canciones, ¿no? Y me conoció y fíjate qué cosas, él era el dueño de la Capitol Records, ¿no? Entonces un día después, al segundo LP me parece que fue, me dijo, porque yo era su españolito, ¿no, Pepe? Dice, Pepe, dice, me gustaría mucho que vinieses a California y te hicieses cargo de los estudios. Y a mí me pareció un bocado demasiado fuerte para tener en cuenta que yo llevaba 2 años y pico en Inglaterra y entonces estaba como aterrizando en el mundo anglosajón y Sí, me dio un poquito miedo dar el salto del charco, ¿no? Pero te lo comento como anécdota, que sí, sí, sí. era una persona maravillosa. Sí, imagino Luego el las... hombre falleció y ya perdimos el contacto, pero venía a grabar desde Estados Unidos a grabar sus discos conmigo, a Londres. a Londres, sí. Qué bien. Y Sí, después vuelves a España. sí, luego, ¿sabes qué pasa? ¿Cuántos Que años estuviste en Inglaterra? estuve en Inglaterra desde el 69 hasta el 75. Y luego lo que ocurría en Inglaterra, yo me adapté bien al mundo inglés, a la vida inglesa, ¿no? Pero mi sangre española me llamaba, ¿no? Entonces me venían ofertas de España y tal, hasta que ya me llegó una que me pareció coherente y me marché para España. Por otro Que lado, pagabas mucho tax en Inglaterra. muchos impuestos Claro, y como la soltero vida que era, más fría, por supuesto, que en lo que es no España. tiene nada que ver. Spain is different. Seguro, seguro, seguro. Y entonces, ¿vuelves a trabajar a qué estudio España? ¿Por algo, Pues ese mira, conocimiento de qué? me contrataron para Quirios. Quirios. Y entonces Quirios era, ya te digo, por allí, por el año 75. Y todavía se vivía la efervescencia del mundo pop en España, ¿no? Ujú. Y allí pues nos integramos un grupo de gente, de profesionales, que nos iba bastante bien, la verdad. Estuvimos allí, yo estuve como 2 años o 3 en Quirios y trabajamos con muchísima gente. Incluso con gente, venía mucha gente de Hispanoamérica a grabar a Quirios Ujú. y muy bien, todo fenomenal. Y había un amigo en común, digo, de ahí viene nuestro lazo en especial, que ya llegaremos ahí. Sí, sí, ya llegaremos. Pero hubo una persona, Alfonso Agulló, que de alguna otra forma era amigo en común con mi viejo, con mi padre, Juan Carlos. Bueno, Alfonso Agulló era un personaje peculiar. Aquí en España era muy famoso por el trabajo que desarrollaba. Él se movía más bien aunque hizo trabajos discográficos, se desarrollaba más bien en el mundo de la publicidad. Es más, trabajaba para Sudamérica, trabajaba muchísimo, ¿no? Hacía muchos jingles y muchas cosas. Y ahí fue donde conocí al famoso Juan Carlos Noroña, el Flaky. Y nada, y desde entonces pues viene nuestra amistad. Es más, Claro, porque él como compositor trabajaba para Alfonso y me imagino que tú de alguna otra forma trabajaste para él también eso es. haciendo Yo algunos conocí a jingles. tu padre como compositor y como guitarrista, porque por aquel entonces estaba con Con Alberto Alberto. Cortez. Ajá. Con Alberto Cortez. Por cierto que hay un chiste muy bueno, le voy a hacer rabiar un poquito. Por- Cuando lo oiga allí en México, hay un chiste que dice, tu padre acompañaba a Cortés. Dice, sí, sí, claro. Dice, no, no, Hernán Cortés. Sí, no, era un tipo fantástico y desde entonces nos viene la amistad. Y por eso de vez en cuando me voy para allá, para México, y hago algunos trabajos para él allí en Antarrec, Sí, que seguro. tiene un eso contigo, con su otro hijo, que sois genios. Nada, nada. Sois genios. Aprendiendo, aprendiendo. Eternos aprendices, como tú dices. Exactamente. ¿Eh? Es una cosa es una cosa que me hace mucha gracia, porque me imagino que en todas las profesiones, pero en el mundo del sonido, a mí me llaman que soy el maestro y yo no me lo creo para nada, porque he rodado mucho por el mundo
y sé que uno es un eterno aprendiz, tanto en la profesión de ingeniero de sonido como de la vida, ¿no? Y entonces cuando ya estás un poco curtidito en 1000 batallas, te das cuenta de cada día que pasa lo ignorante que eres. ¿eh? Sí, sí, Cada sí. día que pasa te das cuenta lo ignorante que eres. Por eso cuando me dicen, es que eres un maestro, no, 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 nada, hombre. Lo de los Grammys y todo eso sí está muy bonito, pero yo soy un eterno aprendiz. Y después, sí, eso espero que seamos todos, ¿no? Pero Sí. oye, Musigrama, ustedes montan un estudio, tú Bueno, y... bueno, no, pero la historia sigue. Yo desde Quirios, Ah, exacto, me senté tuve de mi, Quirios, sí. exactamente en Quirios, pues tuve una época muy buena, pero me vino una buena oferta de Venezuela, de la compañía Top Hits, TH, y entonces me ofrecieron ir allí a echar un complejo de 3 estudios, 2 salas de mezcla, 2 salas de corte, y me pareció una oferta atractiva. Entonces salté el charco y me vine a Venezuela, donde estuve por un periodo de 3 meses, porque el proyecto no me salió tan bien como yo pensaba, y me volví de vuelta a España. Y entonces, para aquel tiempo me ofrecieron trabajo en un estudio que se llamaba allí Eurosonic. Eurosonic, sí. Y entonces pues me pareció muy tentador porque era un proyecto que yo sugerí que si yo entraba en Eurosonic era condición de tirarlo todo y hacer un estudio, el mejor estudio de España, vamos. Sí. Y entonces hubo un pequeño polémica porque suponía mucho dinero y tal y cual. Y entonces había unos diseñadores que se llamaban Westlake en aquel tiempo. Exacto. Y Sistema entonces Westlake. hicimos el estudio con Tom Hinley y fue el primer estudio Westlake que se hizo en España, ¿no? Él es el creador del sistema. Él fue el creador del sistema. Luego más tarde... ¿Este sistema consiste en qué para la gente que se pregunte? El sistema de hacer un estudio en base Sí. a... Mira, el concepto de estudios siempre ha sido un concepto erróneo. Porque, claro, en aquellos tiempos, ten en cuenta que, te vuelvo a repetir, la técnica ha ido evolucionando muy rápido. Y entonces nosotros teníamos que grabar, por los medios que teníamos, grabábamos todo en directo. Sí. Lo cual suponía muchas veces un hándicap. Y el concepto que había de estudio era cubicaje, gran cubicaje de área, lo cual suponía unos problemas impresionantes. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en un estudio, cuando estaba en Quirios, por ejemplo, que grababa a lo mejor la orquesta en directo. Entonces tenías tus violines, tu cuerda de metal y esto de ritmo, ¿no? Y claro, tú microfoneabas lo mejor que podías, pero claro, a lo mejor estabas grabando la orquesta y de buenas a primeras la batería bote, putu, 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 putum. Tenías que coger todos los micrófonos de la cuerda Y bajar. Era pura artesanía. Grabar Sí, en sí, aquellos sí. tiempos era pura artesanía. Y entonces los diseños Eastlake se convirtió en todo lo contrario. Era un control de sonido, porque cuando un estudio Eastlake que es... actualmente se llama Eastlake, porque te voy a explicar que una de las personas, amiga mía, que trabajó conmigo en PAI, en el departamento de mantenimiento, compró la licencia Tom Hille y ahora se llama Eastlake, que está en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, con el correr del tiempo, pues yo, que me hice representante de él en España y en Portugal de Eastlake, De ¿no? Eastlake, ah, Y entonces, pues todos los estudios que hay de Eastlake en España los hemos hecho nosotros, ¿no? Ujú. Pero a lo que vamos, entonces, el diseño Eastlake consiste en un control total de la acústica de un estudio de grabación. De manera que lo que tú tenías antes problema y hándicap para grabar, hoy juegas con eso, con los ambientes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Antes sí. tenías que recortar ambientes, tratar de microfonear lo mejor posible para no coger de más. Y hoy te permites el lujo, a través de este tipo de diseños, de jugar con los ambientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema Eastlake te hace una sala que llamamos sala brillante. Entonces ahí se grabaría cuerdas, se grabarían guitarras, por la naturalidad del sonido y por la brillantez, ¿no? Sí. Luego hay otro cuerpo de estudio que sería ya más con moqueta, que es donde se graban los metales o percusiones. Una cosa que no necesita tanta difusión de sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Más Incluso, opaco, más cerrado, eso más es. contenido, ¿no? Y luego room. el control, el concepto de control, pues era pues paredes absolutamente irregulares, con un control del sonido absoluto, con un ajuste de escuchas absoluta, de manera que cuando tú te sientas en la mesa de control, lo que estás escuchando es plano. Luego Sí. ya queda a tu criterio, a tu concepto, pero tú partes como si construyes un edificio. Para construir un edificio tú tienes que tener un cimiento. pavimento plano absolutamente. Y Sí, partir sí, sí. de ahí, pues cuando tú te sientas, por ejemplo, delante de una mesa, sabes que lo que está escuchando es una curva absolutamente plana. Luego ya queda a tu criterio, graves, agudos, el concepto del sonido que tú tengas. Sí, sí. Pero sabes que te mueves con la realidad. Sí, sí, te da un campo más definido de lo que quieres, ¿no? Absolutamente. No peleabas con Sí, esos jo, rooms gigantes, ¿no? se acabó aquello y ahora es una gozada. Por ejemplo, mira, te voy a contar. En la sala brillante, yo cuando grabo un disco a lo mejor de rock heavy o música heavy, lo que hago es poner la batería justo en esa sala, ¿no? Que es brillante y tal y cual. Entonces, ¿qué hago? Jugar con el ambiente. En vez de huir de él, juego. Microfoneo la batería y luego le pongo a lo mejor unos micrófonos de ambiente. Y entonces a la hora de la mezcla,
Pues yo puedo hacer con la batería lo que me dé la gana y darle la grandilocuencia que yo quiera, ¿no? Sí, sí, Primero sí. saco mi sonido de batería y luego le voy metiendo el ambiente poquito a que ellos empieza a sonar impresionante, ¿no? Sí, O sea sí. que ahora juegas con esas cosas, con Sí, este sí. tipo de diseños. Todavía sigue habiendo estudios irregulares, digamos, ¿no? En cuanto a acústica, pero ya te digo, los diseños Eastlake son impresionantes. Sí, ahora, tú diseñaste Musigrama a tu gusto, Bueno, a tu forma, que digo, he tenido la fortuna de trabajar ahí contigo. sí, Y bueno, cuéntanos un poquito más al respecto. Has hecho muchos éxitos allí mismo mm, y bueno, cuéntanos muchos. un poco. Sin ir más lejos, pues fíjate, digo, Magneto. Magneto para Hicimos, México. hicimos como, sí, para México, que allí creo que fue un exitazo impresionante. Sí, sí, Incluso sí. le dieron Con el premios. Vuela Vuela que Eso, se hizo vuela, precisamente ahí. vuela. Sí, Sí. pues eso lo hicimos todo allí en Musigrama. Fu. Eh, pues hemos hecho muchísimos éxitos. Paco de Lucía ha Sí, pasado por allí. Paco de Lucía. Ahora, Con él, de hecho, ganaste un Grammy. sí, con el Gané un Grammy. Allí hemos hecho también Lágrimas Negras. No, allí hemos hecho muchos trabajos, la verdad, muy, muy importantes. Y hemos trabajado con gente importantísima. De primera. Sí, de primera.